Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos, del día miércoles 3 de marzo de 2021, impartido a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del sistema escolarizado. Continuamos viendo ahora lo que son las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. Estas preguntas, las sugestivas, que se admiten solo en contrainterrogatorio, deben de ser sobre los puntos que al litigante le interesa, pues lleva un fin claro: afectar la credibilidad de esa prueba. En el contrainterrogatorio es necesario verificar la veracidad de la prueba y credibilidad de los testimonios. Y las preguntas sugestivas, pero no argumentativas ni tampoco abusivas. Y en las declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores van a ser necesarios cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español. Deberá proveerse un traductor o un intérprete y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes de conformidad con el 46, artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es de suma importancia que el abogado conozca las técnicas de litigación oral y debe observar y respetar las reglas en las diferentes etapas del proceso penal para una defensa adecuada conforme a derecho, ya que los conocimientos en estas nuevas formalidades son indispensables en el desempeño de la profesión de licenciado en Derecho. Bueno, ¿qué preguntas nos pueden impugnar durante el interrogatorio? Tenemos primero que entender qué son las preguntas impugnables. Son aquellas que conforme a nuestro ordenamiento están prohibidas, por lo que podrán ser vetadas por el juez o bien ser objeto de impugnación de la parte contraria. Para facilitar su examen, vamos a categorizar esta modalidad de preguntas desde una perspectiva genérica, es decir, de aplicación para cualquier jurisdicción, puesto que a pesar de que los ordenamientos civil y penal establecen determinadas prohibiciones, lo cierto es que existen una serie de preguntas que la práctica forense considera impugnables, por lo que afectarían a todos los órdenes. Tenemos primero las preguntas capciosas, que son aquellas que debido a la forma de su elaboración inducen al error al testigo, favoreciendo con ello al interrogador. El fundamento de su prohibición en nuestro ordenamiento reside en que la información suministrada por el testigo al contestar es ajena a su voluntad narrativa, pues procede de un error o confusión derivado del formato de la pregunta. Por ejemplo, va a ser una pregunta capciosa. ¿Qué hacía usted en el botellón? Y contesta el testigo, pues pasando el rato con mis amigos. Se le pregunta otra vez, ¿y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol? Y contesta el testigo, sí, tomábamos unas cubatas y echábamos relajo, claro. Y vuelve a pregunta el que interroga, ¿y quién de ustedes llevaba la droga con la que se traficó? O sea, no están hablando, cuando tú estás interrogando, o sea, si ustedes ven, si quiere llegar a algún aspecto, si se estaban drogando, ¿no? Pudo haber continuado el interrogatorio y aparte del alcohol, ¿estaban consumiendo algo? Bueno, sí, no, bueno, ¿y qué era lo que estaban consumiendo además del alcohol? Bueno, y esos estupefacientes a que se refiere usted, ¿dónde los consiguieron? ¿O cómo los consiguieron? Ahí debe bien. Lo debe ir llevando al testigo, pero no de sopetón. Ya le hablas de drogas y está hablando de alcohol.
porque lo vas a confundir. Por eso es capciosa la pregunta. O sea, hay una apreciación errónea de la narrativa, pero también tiene que ver en la manera en que estás formulando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de todo lo que hemos visto? Porque ya nos falta poco para terminar la clase. Por el momento no, profe. Ok, perfecto. Diego. De mi parte tampoco, profesor. Todo muy claro. Ok. Vamos a pasar a ver ahora las preguntas impertinentes, así se le llaman. Bueno, son las prohibidas y por ser prohibidas, por eso se impugnan. Son aquellas que no guardan relación sustancial con el hecho que se está juzgando, por lo que no aportan relevancia alguna a la solución de la controversia. Volvemos a retomar lo del botellón, de los chavos del botellón, digo, de ser algún lugar donde van a pasar su rato estas personas. ¿Qué hacía usted en el botellón? Pues pasando el rato con mis amigos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol? Sí, tomábamos unas cubatas, echábamos relajo, claro. ¿Y por qué bebían? O sea, eso no va a aportar nada. No, o sea, ¿por qué bebían? Pues ya lo digo, que estaban pasando el rato con mis cuates, bebiendo. Estaban, digamos, son borrachos sociales, o sea, en las reuniones después de tomar. Por eso es una pregunta, ¿y por qué bebían? O sea, es una pregunta impertinente porque no lleva a lugar alguno. No tiene nada que ver con los hechos que se están analizando y se están juzgando. Después tenemos las preguntas inútiles, aquellas pruebas que según las reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso pueden contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Dicho de otro modo, son las que no resultan adecuadas para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Acá menciona el autor pruebas, pero quiero pensar que también puede ser preguntas. Recuerda que una prueba inútil, pues es una prueba, no está apoyada en el principio de la idoneidad de la prueba. La prueba debe ser idónea, o sea, que debe estar encaminada a probar lo que tú pretendes y no ser una prueba inútil que no se prueba nada o vas a probar otra cosa que ni siquiera es materia del juicio. Bueno, dice, ¿leyó usted el contrato en todos sus términos? Dice el testigo, sí. ¿Y firmó usted el contrato? Sí. ¿Lo firmó en todas sus páginas? Ya dijo que lo firmó. O sea, si lo firmó ya sea en todas sus páginas, al menos que se trate que de alguna página haya, porque normalmente los escritos se acostumbra a firmar la última hoja, nada más. Yo he preferido siempre que se firme del lado del margen derecho, mejor del lado izquierdo de la postura, el margen derecho, que ponga la persona su firma en cada hoja y al final, en la última hoja, solo donde está su nombre. Porque con eso garantiza que cada una de esas hojas tiene lo que él está diciendo. ¿Se imagina que una hoja dolosamente la pretenden cambiar? Lógicamente, la otra parte va a mostrar su acuse, ¿no? Eso no sé quién lo cambió, eso yo no lo dije. Pues para evitar que se firme. Ahí estás ubicando que todo eso que estás mencionando existe. Y no nada más la última hoja. Bueno, hay personas que no les gusta firmar si son 30 hojas que están firmas, sí es cierto. Pero por seguridad jurídica, por evitar que pudiera pasar algo, porque en derecho todo puede pasar. Después tenemos las preguntas coactivas. Cuando estás, le preguntas al testigo, tú sabes, por ejemplo, que el testigo está mintiendo, y lo empiezas a coaccionar. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Eso que dice usted es mentira. ¿Se puede ir usted a la cárcel? Y entonces empiezas ya a presionar al testigo. Son las preguntas coactivas. Son preguntas en las que el interrogador, mediante el empleo del lenguaje verbal y no verbal, hostiga y presiona al testigo, guardando así su libertad para formular sus respuestas.
Estamos hablando, por lo tanto, del empleo de un componente agresivo sobre el testigo que, dependiendo de diversas circunstancias concurrentes, limitará su capacidad de emitir su testimonio. Estas preguntas plantean muchas dudas a efecto de su admisión, ya que esta decisión dependerá de factores como la persona del testigo examinado, el aporte de su testimonio o trascendencia del mismo, la presumible falsedad de la declaración que se está evacuando, la importancia del asunto que se está debatiendo. Es un ejemplo, por así decir. Entonces, usted no vio al acusado salir corriendo del bar, contesta el testigo, no, no lo vi, pero entonces el que te está interrogando te va a decir, pero ¿cómo puede usted decirnos que no lo vio? ¿No se da cuenta que mentir en juicio está penado con la cárcel? ¿Va usted a seguir ocultando los hechos o va a decirme la verdad? Por favor, deje de proteger al acusado y conteste a mi pregunta. Estás hostigando y presionando, y eso puede ocasionar que el testigo se vuelva hostil. Ya se ponga porque está viendo que, digo, la declaración debe ser libre y espontánea. Si tú le preguntas, el otro contesta. En la cuestión de la destreza de formular la pregunta, puede el interrogador encontrar su respuesta que quiere. De eso depende cómo lo formules. Y también, si vas a interrogar a un testigo que es, por ejemplo, un testigo que no tiene estudios o es de la etnia y todo, y le quieres hacer preguntas, no. Tú debes, como dice ahí, debe de ser, no usar términos jurídicos para interrogar, porque lo vas a confundir. O sea, va a decir, bueno, vaya momento, no entiendo una pregunta, ¿qué quiere que yo responda? No es lo que quiera que tú respondas, sino es en base a lo que se te pregunta. ¿No? Yo puedo decir, bueno, tú dime que fulanito lo hizo, que eso sí es una cuestión. Pero aquí es muy, muy independiente. Hay dos Diegos aquí en el salón. Veo Diego Lam y otro Diego. Lo que pasa es que tuve que salir de mi casa. Ah, tienes dos celulares. Tengo activada mi lab y mi celular. Ah, ok, ok. Ah, perfecto. Sí, porque luego dice Diego Lam de O, después Diego solo de. Bueno, hay preguntas también en el interrogatorio que son conocidas como poco claras. Son preguntas defectuosamente formuladas que impiden al testigo entender cuál es el objeto de la misma y qué podrían incluirse entre las preguntas capciosas. Aquí encontramos las preguntas confusas. Es una formulación poco clara, o sea, ambiguas. Las ambiguas sugieren diversas cuestiones poco claras y están además las vagas, una amplitud excesiva acompañada de falta de claridad. El fundamento de la prohibición de estas preguntas reside en que nuevamente se pretende evitar que se incorpore a la actividad probatoria una información aportada erróneamente por el testigo como consecuencia de una mala formulación de la pregunta por parte del interrogador. Por lo tanto, lo que se pretende al proscribir estas preguntas es que la información que ingrese en el procedimiento derive del conocimiento del testigo y no de un error o una confusión. Tenemos, por ejemplo, y entonces la realidad fue que al entrar en el bar, Luis estaba agresivo porque vio a María y dónde la había visto. O sea, si se dan cuenta, no hay una estructura firme de esta pregunta. Y entonces la realidad fue que al entrar en el bar, Luis estaba agresivo porque vio a María. ¿Cómo saben que estaba agresivo porque vio a María? ¿Y dónde la había visto? O sea, hay otra también pregunta también confusa. ¿Y qué van a contestar ahí? Bueno, no hay, es muy ambigua también. ¿Qué había en común entre María y Luis? ¿Usted va a decir común de qué? La pregunta ambigua.
¿Cómo era el acusado antes de la agresión? Es una pregunta vaga. ¿Cómo era el acusado de qué? O sea, ¿qué se quiere referir? También tenemos las preguntas compuestas. Son aquellas preguntas que introducen dos o más cuestiones en la misma pregunta, de forma que su enunciado se compone de dos preguntas que podían realizarse de forma independiente. Debido a tal duplicidad, introducen un factor de confusión en el testigo al tener que responder dos preguntas de una sola vez, lo que hace a estas preguntas potencialmente capciosas. Por ejemplo, entonces, cuando llegó Luis en el Renault al parking, o sea, al estacionamiento del bar, ¿llevaba consigo el bate de béisbol? O sea, primero, cuando llegó Luis en el Renault, pues, carro de marca francés, al estacionamiento del bar, llevaba consigo el bate de béisbol. Ahí pudo haber formulado preguntas independientes. Usted vio que llegó Luis al estacionamiento del bar ese día, ¿sí? ¿Cómo llegó y qué llegó? Ah, pues llegó en un carro menor. ¿Podría describirnos el coche? Ah, claro que sí, es un carro menor. Bueno, ¿y usted y qué más vio de Luis? ¿Vio cuando se bajó? Sí. ¿Vio cuando se bajó hacia dónde se caminó? Sí. ¿Se puede decirnos hacia dónde se caminó? Hacia el bar. ¿Podría usted haber visto en el trayecto de que se caminó al bar si llevaba en sus manos algo agarrado? Sí, llevaba como un palo, un bate, algo largo que llevaba agarrado. Por la distancia, lo que bueno, pero ya que has llevado con preguntas, entramos en una pregunta que quieres meter tres, vas a contar al testigo y por lo tanto no te la van a dejar ni que prospere porque es objetable, que procede en la objeción. Y hay preguntas que contienen valoraciones, opiniones o conclusiones que tampoco no se debe de darle ningún valor. La información que ingresa en juicio como consecuencia de la declaración del testigo se circunscribe a los hechos que ha percibido por sus sentidos o que conoce, por lo que toda información por la que el testigo realice valoraciones, conclusiones o sus opiniones sobre los mismos son irrelevantes para la decisión del caso. Por lo tanto, si al testigo se le pregunta sobre una valoración o conclusión, lo que está haciendo es especulando sobre los hechos objeto de la prueba. Entonces, ¿cree usted que Luis se encontraba fuera de sí y que no sabía lo que hacía? Fíjense, entonces, ¿cree usted que está mal? Objeción. Es una pregunta que contiene valoraciones, opiniones o conclusiones. Va a decir, pues, procedente, no. ¿Piensa usted que María fue al bar con el propósito de provocar celos en Luis? O sea, ¿piensa usted? Están pidiendo una valoración, una opinión. Esta regla centrada en la declaración de testigos legos, o sea, de testigos que no son profesionistas o que tengan conocimientos del derecho, tiene sus excepciones, dado que a mayor experiencia del testigo en determinada materia, mayores opciones habrá de relajación de esta regla. Tenemos también las preguntas repetitivas. Son aquellas preguntas que, realizadas más de una vez durante el interrogatorio, versan sobre una materia que ya ha sido respondida con anterioridad. Las preguntas repetitivas pueden tener un origen voluntario, es decir, que el interrogador es plenamente consciente de la repetición, o involuntario, en cuyo caso es un error a la hora de interrogar. Centrándonos en el primero de los supuestos, la pregunta repetitiva estaría prohibida cuando el interrogador, a través de la repetición, pretende lograr alguna inconsistencia en la declaración del testigo respecto a lo que ya declaró. En este caso, la pregunta sería potencialmente capciosa, dado que lo que se pretende es inducir al error respecto a lo que ya declaró con anterioridad. ¿Dónde se encontraba usted sobre las 22:30 horas? Sentado en el interior del bar junto a la ventana.
¿Estaba sentado para ver si se aproximaba Marta? No. Pero usted sabía que María, perdón, podía venir, claro. Entonces no estaba pendiente de la llegada de María junto a la ventana. Ya le dije que no. O sea, ella dijo que si estaba sentado viendo que llegue María, ella dijo que no. Y le vuelven a preguntar, entonces no estaba pendiente de la llegada de María junto a la ventana. Ya le dije que no. Tenemos también la pregunta que tergiversa la prueba. Son preguntas a través de las que el interrogador asume que son ciertos determinados hechos sobre los que no ha habido prueba en juicio, o que existiendo la prueba, esta no se ajusta a la información de la pregunta. Esta pregunta es inadmisible por capciosa, ya que tergiversa el contenido de la prueba ya ingresada o la inventan con el fin de inducir al error al testigo. Por otro lado, no hemos de olvidar que las preguntas que formulan los abogados no pueden considerarse pruebas. Un ejemplo, entonces usted estaba en la ventana esperando la llegada de María. ¿Podría explicarnos por qué esperaba a María en la ventana? No, ya le dije que estaba sentado ahí solamente tomando una copa. O sea, ella aclaró por qué estaba sentado ahí. No tenía nada que ver con que estaba esperando a María, pero le siguen haciendo la pregunta capciosa para ver si se confunde y cae en contradicción. Y en muchos de estos casos es lo que se busca. Que si el testigo cae en contradicción, pues pierde credibilidad y esa prueba se cae. En conclusión, es fundamental que a la hora de preparar los interrogatorios nos cercioremos de que no estamos empleando preguntas susceptibles de ser prohibidas o impugnadas, lo que nos ahorrará muchas incomodidades y simultáneamente nos va a permitir realizar un interrogatorio fluido y centrado en lo que realmente nos interesa, obtener un testimonio acorde con nuestros objetivos. Esta sería el último tipo de pregunta prohibida, esas preguntas que se pueden objetar en el interrogatorio, en la audiencia de juicio oral, en la etapa de juicio oral. ¿Alguna pregunta, Diego y Cristina, respecto de lo que acabamos de ver? No, profe. Tampoco, profesor. Ya checaron su asistencia. Sí. Sí, profe, desde la mañana. Ah, perfecto. No, pero también por esta materia, bueno, ya llevamos casi 2 horas en clase. Pues ya para recordarles y bueno, reiterarles, ya está en plataforma su examen parcial con un valor de 40 puntos. Abre hoy, ya abrió, cierra hoy antes de la medianoche. Y su tercera actividad con un valor de 20 puntos, abre hoy, cierra mañana. No vamos a tener los 2 días porque pues, hay la premura de entregar la calificación. Ya ven que, por ejemplo, si hoy el examen cierra, pues ya tienen mañana la calificación del examen, pero no se cierra la calificación de este parcial porque son 3 actividades y faltaría que concluyan con la tercera. Cuando vayamos a presentar el examen final, sí les aviso que su actividad va a abrir un día antes, en este caso martes, para que tengan martes y miércoles para la actividad, porque el miércoles es su examen final y ya hay que entregar calificaciones al otro día de su examen final. O sea, en el primer minuto del jueves ya debe estar el examen final con sus 2 actividades, que son las de la cuarta y quinta semana. Esta semana, pues, se va a dejar la actividad, digo, de miércoles, normalmente les ponía el viernes. Pero si tengamos la cuarta semana y ya vayamos a la quinta, les voy a dejar la actividad de la cuarta también para un día. O sea, el miércoles tenemos la cuarta semana, abrimos la actividad y la vamos a cerrar el jueves, al día siguiente. Porque el viernes va a abrir su quinta actividad. No, perdón, estoy confundido. El martes, un día antes de su, ¿cómo se llama? De su examen final, se va a abrir para que tengan desde un día antes, lógicamente van a tener su síntesis,
esa síntesis que leen para contestar sus actividades. Ya tienen la de esta tercera semana, en la plataforma. Y el examen, lo que viene, es lo que se vio en la primera y segunda semana. La tercera semana es la aplicación de lo que estamos viendo hoy para su cuestionario. Ya para el examen final, pues entrará lo de la tercera y cuarta semana, porque el día del examen final todavía vamos a tener la quinta clase, pero eso entraría en lo que es la actividad final. Esas dos actividades de la cuarta y la quinta son 25 puntos, no 20, 25 y 25, porque el examen final tiene un valor de 50 puntos. Y así cierran los 100, lo que se refiere a la calificación final. Tienen a su disposición, como siempre, la biblioteca virtual de nuestra universidad, la lectura sugerida, la normatividad también que subo. Tienen un video, les invito a que lo vean, solo es darle play. Están las imágenes con las descripciones, definiciones, conceptos de lo que estamos viendo. La próxima clase vamos a continuar y concluir la cuarta semana lo que es juicio oral con la sentencia. Y ya para la quinta semana vamos a ver los medios de impugnación que se utilizan en este procedimiento que están previstos en el Código Nacional. Y de ahí va a haber también el cuestionario de la quinta semana, que es el que se va a abrir un día antes. Pero ya van a tener ustedes su síntesis para poder trabajar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo bien, todo claro. Perfecto. Entonces, que tengan un excelente día. Miércoles ya tienen su examen, que hoy abrió, hoy cierra, y su actividad, su tercera actividad, su cuestionario, hoy abrió, pero cierra mañana. Entonces, no dejen todo de último. Hoy deben de cumplir con su examen. Y si tienen tiempo para empezar a contestar la actividad, adelante. Que pasen una bonita tarde de hoy, miércoles 3 de marzo de 2021. Y Gracias, profesor. Gracias, profe, nos vemos. Buen Buen día. día.